Amada iglesia, Dios los bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Por la gracia de Dios, hoy terminaremos el primer capítulo de 4. Y ya que vamos a darle terminación a este primer capítulo, vamos a hacer un pequeño resumen de los que hemos estado mirando desde los versículos primeros. Como recordarán, Pablo está en Roma encarcelado por causa del Evangelio. Los creyentes de esta iglesia de Filipos estaban muy preocupados por él, y esto hace que envíen a Epafrodito a llevarle ayuda, pero también para conocer el estado, cómo estaba él en la cárcel. De los versículos 1 y 2 miramos cómo Pablo y Timoteo se presentaron como siervos de Jesucristo, no como los hombres que normalmente hoy miramos en algunas plataformas buscando ser vistos, que les sirvan, sino más ellos se presentaron como siervos de Jesucristo, como aquellos que estaban a disposición del servicio a nuestro amado Señor. De los versículos 3 al 11, Pablo les hace ver el amor que sentía por ellos, y convencidos de que Dios, quien había comenzado la obra en ellos, Él también la terminaría sin lugar a dudas. De los versículos 12 al 26, Pablo les da un reporte de las cosas que estaban pasando. Por ejemplo, que por medio de sus prisiones los hermanos estaban cobrando ánimo y el evangelio seguía avanzando. En otras palabras, que él estuviera preso ahí no estorbaba en nada para que el evangelio se frenara. Por el contrario, los hermanos estaban muy animados y compartiendo el evangelio. También en estos versículos miramos que el Pablo les escribe a estos hermanos que había hombres que predicaban a Cristo por envidia o por contienda. Sin embargo, lejos de causar daño a Pablo, él se gozaba, ya que aún por esos hombres Cristo era predicado. Ahora, con este panorama en general de los primeros versículos, de los versículos 27 al 30, ahora Pablo exhortará a sus lectores a que vivan de una manera digna y unida en el evangelio. Estaremos aprendiendo cuán importante es nuestra manera de comportarnos como creyentes aún en medio de las dificultades. Eso es lo que vamos a aprender hoy en esta hermosa mañana, la importancia de nuestro comportamiento como creyentes. Oremos. Padre, nuevamente estamos tan agradecidos por este día, Señor, por este hermoso día que nos presta la vida y abrir nuestros ojos. Muchos en este día, Padre, no lo hicieron. Muchos en este día quizás ahorita están en hospitales con malas noticias, mas sin embargo usted en su gracia, Señor, hoy nos ha prestado la vida. Y es un motivo enorme, Señor, de darle gracias. Pero aún más, Señor, tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos vida y vida eterna por medio del sacrificio glorioso de su amado Hijo Jesús. Qué gran bendición tenemos, Padre, de ser llamados sus hijos. Esta mañana, Señor, oro para que tu palabra, Señor, pueda ser colocada por medio de su Espíritu, Señor, en cada uno de nuestros corazones, conforme a la necesidad que podamos traer. Gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Reciba la gloria y la honra por los méritos de tu amado Hijo Jesús, oramos. Amén. Como ya lo dijimos, entonces Pablo empieza esta última sección de su primer carta, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ahora Pablo deja de escribir sobre lo que él estaba pasando y se enfoca ahora en la vida personal de los hermanos filipenses. Él los está exhortando a llevar una manera digna de vivir. La palabra que Pablo usa aquí de comportéis en el griego significa manera de vivir o estilo de vida. Esta palabra de comportéis está en un tiempo presente que sugiere una acción continua. En otras palabras, su estilo de vida debe ser de un continuo vivir conforme al evangelio. El estilo de vida de un cristiano debe ser muy diferente al estilo de vida de un incrédulo. El incrédulo, como sabemos, vive sin temor hacia un Dios santo. Vive en rebeldía, su vida se caracteriza por la mentira, por el robo, por blasfemar, y la lista puede ser interminable. Pero todas estas prácticas son las que describen la condición de un incrédulo. Amigo, amiga que estás aquí, si una de estas características o prácticas tú las estás llevando en tu vida, esta es una evidencia clara de que tú no has conocido a Cristo.
y que necesitas arrepentirte de tus pecados. Llevar una vida que verdaderamente agrade a Dios no depende de ti, depende de un nuevo nacimiento a través de Cristo. Y si tú que estás aquí puedes llegar a creer que eres creyente, pero aún tienes un patrón de vida con estas características, quiero decirte que no has nacido de nuevo. Escucha, no quiero decir que no puedes pecar. Pecamos, pero ese patrón ya no debe estar presente de una manera continua en tu vida. Por otra parte, el comportamiento del creyente se asemeja a los frutos de un árbol. Así como el árbol es conocido por sus frutos, así el que profesa ser cristiano es conocido por su comportamiento. Y la Escritura nos dice cuál debe ser ese comportamiento. Por ejemplo, les quiero animar a ir al libro de Efesios la carta de Efesios capítulo 1, Efesios 5, versículo 1, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esta es una característica de un creyente: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una de las características de un verdadero creyente es andar en amor, y creo la más principal de ellas. Ahora, el creyente vive como es digno del Evangelio de Cristo. Observen cómo dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La palabra digno que Pablo usa en el griego tiene la idea de que tal comportamiento debe ser aprobado con el Evangelio de Cristo. Resumiendo, podemos decir que las Escrituras exhortan al cristiano a practicar un estilo de vida que armonice con su confesión de ser un fiel seguidor de Cristo. En otras palabras, si tú profesas ser creyente, tu vida debe de manifestar o debe de concordar conforme al Evangelio de Cristo. Hermanos, estamos en unos tiempos donde muchas personas en las iglesias creen que son creyentes únicamente por ir el domingo o entre semana a los cultos, a los servicios. Ellos piensan que por esa razón únicamente ya son creyentes. Un verdadero creyente, amado hermano, tiene que vivir conforme a lo que profesa ser. O en otras palabras, como dijo también un comentarista, y cito, esta frase podría leerse de la siguiente manera: solo una cosa, practicar un estilo de vida que esté a la altura del Evangelio. Esta misma exhortación Pablo la usa en la carta de Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y después Pablo dice unas palabras ahí de la manera digna de vivir. Dice, versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. También hizo esta misma exhortación a la iglesia de Colosas, de que iban de una manera digna, Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando Pablo exhorta a los filipenses de comportarse como es digno del Evangelio, no está hablando simplemente de una vida externa, sino una vida profundamente transformada desde adentro por el poder salvador del Evangelio. Ahora, esta exhortación nos puede llevar a preguntarnos cómo se vive de una manera digna del Evangelio. En la carta a los Colosenses podemos ver cómo la vida del creyente vive a la luz del Evangelio. Y Pablo exhorta a los creyentes a vivir de esta manera digna. Colosenses capítulo 3, versículo 12, que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora podemos proveer algunos ejemplos prácticos
de cómo debemos de vivir conforme al Evangelio, simplemente en el hogar como padres. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa? Estamos mirando la serie de la Cosmovisión Bíblica de la Familia los miércoles con nuestro pastor Melvin, hermanos, y es una gran bendición y a la vez es una exhortación para nosotros como padres cuál debe ser nuestro comportamiento y nuestro actuar con nuestros padres. En el trabajo eres puntual, eres responsable, eres honesto, aunque otros puedan robar o engañar a sus patrones, tú como cristiano muestras una actitud paciente y sujeta a tus superiores. Amada iglesia, en ocasiones no tenemos idea de cuán importante es nuestro comportamiento diario, ya que un buen comportamiento puede traer gloria a Dios aún entre los incrédulos, pero por otra parte un mal comportamiento puede contribuir a que las personas rechacen este glorioso evangelio de Cristo, y más cuando decimos o profesamos que somos creyentes y no estamos viviendo conforme a lo que decimos ser. Yo no sé en tu trabajo cuántas personas sepan que tú eres creyente. A lo mejor ni saben que eres creyente. Debemos de preguntarnos, amada iglesia, ¿estoy viviendo de una manera que refleja dignamente el evangelio de Cristo? ¿Hay coherencia entre lo que yo creo y la manera en que me comporto? ¿Refleja mi estilo de vida el carácter de Cristo en mi trabajo, mi familia y mis relaciones? Meditemos, amados hermanos. Quizás no estemos viviendo conforme a lo que decimos creer, o sea, el evangelio glorioso de Cristo. No te confundas. Ser creyente no únicamente es venir los domingos o miércoles a nuestra iglesia. Ser un verdadero creyente es vivir conforme al evangelio glorioso de Cristo. Verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. La siguiente frase dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Después que Pablo les dice la manera en que ellos deben vivir, cómo deben de comportarse conforme al evangelio, él dice, ya que fuera a verlos o no, ellos debían de seguir un comportamiento conforme al evangelio. La presencia del apóstol Pablo entre los filipenses necesariamente haría que ellos se comportaran de lo mejor posible. Sin embargo, eso no es todo lo que Pablo desea. Si miramos el texto, dice la exhortación del apóstol que los filipenses se comportaran dignamente en todo tiempo y no solo cuando él estuviera presente. Escuchen, amados hermanos, si los filipenses hubieran tenido que depender de la presencia de Pablo entre ellos para caminar de una manera digna como cristianos, entonces Pablo había fracasado en toda su obra. Amados, quien asista a la iglesia solo para aparentar piedad delante de otros, lo único que muestran es una falsa religiosidad. La verdadera vida cristiana no se vive únicamente en público ni en presencia de líderes, más bien el creyente genuino camina en integridad y santidad tanto en lo oculto como en lo visible. Y en lo oculto es donde más verdaderamente se manifiesta tu cristianismo. Hermanos, aquí todos traemos Biblia. Aquí todos somos cristianos ante los ojos de todos, ¿verdad? Todos nos sabemos himnos, todos nos sabemos varios textos. Y qué bueno, no digo que sea malo, excelente. Pero tu verdadera vida cristiana se manifiesta en lo oculto, cuando nadie de tus conocidos te mira. Por eso Pablo exhorta, dice, sea que vaya a veros o que no vaya a veros, ustedes deben de seguir igual, viviendo de una manera digna del evangelio. Si no, Pablo tendría que haber estado en la iglesia todos los días para estarlos observando. ¿Cómo están viviendo?
Recuerden, hermanos, que nosotros como pastores somos responsables de ustedes, pero en el sentido de predicarles el Evangelio. Pero ustedes son responsables de vivir conforme a Él. Es lo que Pablo dice. Ustedes deben de comportarse de una manera digna del Evangelio, esté o no esté yo. Y si llego a estar ausente, pueda escuchar, como dice el texto, que ustedes estén firmes en un mismo espíritu. El mandato de mantenerse firmes en un mismo espíritu está haciendo una alusión a un régimen militar, resueltos a mantenerse firmes. Un comentarista escribió sobre esto y cito: en la antigua guerra las tropas luchaban de forma agrupada, de 8 filas de profundidad, que se movían juntas contra sus oponentes. Mantener la formación militar masiva con escudos superpuestos y lanzas extendidas era lo más importante. Por lo tanto, los soldados necesitaban permanecer en formación, ya que la derrota podía suceder si un soldado rompía filas y permitía que el enemigo abriera paso. Entonces las guerras se ganaban o se perdían sobre la base de una unidad. En otras palabras, Pablo hace esta alusión a que ellos debían ser como aquellos soldados, estar firmes sin ser movidos. Pablo entonces exhortó a sus lectores a mantener esa firmeza, justo así como los soldados se mantenían firmes sin titubear. Y la frase que dice de un mismo espíritu los llama a la unidad. O como otra versión dice: así, tanto si voy a veros como si no, quiero recibir noticias de que ustedes seguís firmes. Y dice la siguiente frase: y muy unidos, luchando todos juntos por la fe que procede del Evangelio. Los lectores de Pedro debían mantenerse unidos. Amada iglesia, debemos saber que mantener la unidad en la iglesia es fundamental para que nuestra iglesia sea una iglesia sana. El Evangelio nos revela la realidad de que somos un cuerpo en Cristo y la conducta cristiana debe procurar la unidad por la que el Señor oró al Padre en aquella gloriosa oración sacerdotal de Juan, capítulo 17. Se los voy a leer unos versículos únicamente. Jesús orando al Padre: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense el 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Y en ellos, tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como me has amado a mí. La unidad en la iglesia es de suma importancia, amados hermanos. La falta de ella es una de las amenazas más serias y peligrosas. A lo largo del Nuevo Testamento, la unidad es presentada no como una opción secundaria, sino como algo esencial de una iglesia que glorifica a Dios. Cuando en una iglesia no hay unidad, el nombre de Cristo es deshonrado. Cuando los creyentes viven en conflicto, división o rivalidad, el testimonio del Evangelio queda manchado ante el mundo. Cuando en una iglesia no hay unidad, el Espíritu Santo es contristado. Cuando hay divisiones, chismes, envidias o contiendas, el Espíritu Santo es entristecido, según Efesios 4:30. Cuando en una iglesia no hay unidad, el testimonio de la tal es confuso, ya que ¿cómo se puede predicar de reconciliación al mundo si internamente hay pleitos y la falta de unidad dentro de la iglesia? Es incongruente, hermanos, que nosotros como creyentes vayamos a salir al mundo llamando a las personas a una reconciliación con Dios, cuando en la iglesia puede haber divisiones, conflictos, pleitos, chismes. Hermanos, cuidémonos de eso. La unidad en la iglesia es esencial, muy importante. No permitamos que el enemigo venga a susurrarnos a nuestros oídos y empiece a tratar de meter cizaña en nuestros corazones. No permitamos eso. Si en una iglesia no hay unidad, no se puede combatir por el mismo propósito que dice Pablo, la fe del Evangelio.
La siguiente frase de nuestro texto nos dice que ellos debían de estar unidos como soldados en la guerra, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Los lectores de Pablo debían combatir unidos. Esta palabra que Pablo usa de combatir es un verbo presente que significa luchar al lado de otro u de otros. El propósito de mantenernos firmes como soldados en el campo de batalla espiritual y luchar unidos como un solo cuerpo es defender la fe del Evangelio. Recordemos, amados hermanos, que vivimos en los tiempos en los que el Evangelio ha sido tristemente diluido, reducido a un mensaje superficial centrado en el hombre, despojado de su poder transformador y de la gloria de Cristo. Lamentablemente en nuestros días muchos púlpitos que fueron establecidos para proclamar fielmente el Evangelio de Jesucristo han sido usados para exponer de todo menos la verdad de la palabra de Dios. Es triste ver cómo en este mes de septiembre algunas iglesias reemplazan la predicación de Cristo por celebraciones nacionalistas, bailes típicos y expresiones culturales que, si bien pueden tener un valor histórico, no tienen lugar en el contexto de la adoración en la iglesia. Muchos han transformado la iglesia del Señor, que fue comprada con su sangre y establecida como columna y baluarte de la verdad, en una cueva de ladrones donde ya no se honra a Cristo, ni se predica con fidelidad su palabra. Sino que se comercia con la fe, se manipulan las emociones. Tal como en los días de Jesús, muchos templos han dejado de ser casas de adoración para convertirse en clubes sociales donde el mundo se ha introducido. El púlpito no fue instituido para exaltar la cultura, ni a los hombres, sino para proclamar la gloria de Cristo crucificado, resucitado y exaltado por encima de todo. El púlpito no fue instituido para hacer reír a la gente, contar chistes, es más, ni siquiera hablar de uno mismo, sino solo para exaltar el nombre de Cristo y que la gente pueda llegar a ser salva y conocerle como su único Salvador. Cuando el púlpito deja de proclamar el verdadero evangelio, entonces ese púlpito se ha corrompido. Cuando la cultura reemplaza a Cristo en el púlpito, la iglesia se ha convertido en parte de la cultura y el mundo ha entrado a la iglesia. Dijo Charles Spurgeon, y cito: llegará el día en que en lugar de pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. Y sabes, amado hermano, hoy es el tiempo ese. Así están los púlpitos. Hombres que dejan a un lado lo único que puede traer salvación al hombre y lo han cambiado por pensamientos humanistas. Eso es una grave falta delante del Señor. Hoy más que nunca, amada iglesia, necesitamos volver al evangelio puro y fiel de las Escrituras, que exalte la gracia, que confronta el pecado y llama a una vida de arrepentimiento y santidad. Es por eso que los creyentes de Filipos, gracias hermano, y todos los creyentes en general, debemos hoy estar firmes, sin titubear, como aquellos soldados que se paran enfrente en las filas, sin miedo a luchar por la verdad del evangelio. Y es lo que Pablo dice a continuación. Ponga sus ojos, versículo 8. En nada estén intimidados por los que se oponen. Los filipenses, como la mayoría de los creyentes o las iglesias, estaban rodeados de enemigos
que luchaban contra ellos para impedir la propagación del evangelio. Esto ocasionaba a veces grandes persecuciones que podían llenar de temor a los cristianos. No debemos olvidarnos que el apóstol Pablo estaba encarcelado por causa del testimonio del evangelio. Pero Pablo anima a los cristianos de Filipos a no ser intimidados. Esta palabra de intimidado se usaba para describir el terror que muestra un caballo cuando se asusta por algo inesperado. La humanidad vive hoy en la era de miedo. Se le teme a la muerte, a la enfermedad, a la vejez, a la soledad, a la pobreza y a otras muchas cosas más. Pero el creyente que ha puesto toda su confianza en Cristo puede decir lo mismo que el salmista dijo en el Salmo 34:4: busqué a Jehová y Él me oyó y Él me libró de todos mis temores. Amado amigo, amado hermano que estás aquí, no te avergüences de que sepan en tu trabajo que eres cristiano. Defiende el evangelio ahí. En tu escuela, joven, no te atemorices por decir que eres cristiano. Defiende el evangelio. Los medios que usaban los oponentes del evangelio era imponer miedo, y la palabra que Pablo usa aquí de oponer significa ser adversario o inclinarse en contra. A lo largo del Nuevo Testamento miramos cómo la iglesia ha tenido oposición por hombres impíos que han intentado frenar el evangelio. Y sabemos que detrás de toda esta oposición se encuentra el príncipe de la potestad de las tinieblas, el mismo Satanás. Él es quien maquina y dirige los ataques contra la obra de Dios. En su carta a los Efesios, Pablo, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En su primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Las artimañas diabólicas es producir temor en el creyente, de manera que el evangelio no se proclame y la obra de Cristo se detenga. Amado hermano, pero tú sé valiente, sé fuerte, anímate. Eres creyente, profesas ser creyente, vive conforme al evangelio, y una manera de vivir es defiende el evangelio en el cual tú has creído. No te intimiden. No permitas que provoquen temor en ti. Escucha, hermano, el éxito más grande de Satanás es cuando logra poner temor en los corazones de los creyentes. Pero el creyente no debería de atemorizarse porque ha sido derrotado, estando seguro de que está siendo sostenido por Cristo. Un comentarista escribió, y cito: Satanás es como un león atado que puede rugir, pero no puede alcanzarte para devorarte. El enemigo de Dios, el adversario del creyente, ha sido definitivamente derrotado, de modo que no hay razón para atemorizarse. Fin de la cita. Es un león rugiente, mas sin embargo no tiene poder, porque tú estás en las manos de nuestro amado Señor. Ahora es importante mencionar que estos oponentes no siempre son hombres que están fuera de las congregaciones, sino también hombres que se encuentran dentro de ellas mismas. Hombres que se introducen mostrando una aparente vida de piedad, pero que en realidad son falsos maestros que solo quieren destruir a la iglesia de Cristo. Tratan de hacer todo lo posible por causar divisiones. Ahora tú puedes decir, bueno, quizás yo no tengo este tipo de lucha, de que me quieran perseguir o matar como la primera iglesia primitiva. Pero sabes, hermanos, también Satanás puede usar a esos hombres para que empiecen a calumniarte, para que empiecen a hablar mal de ti, dar un mal testimonio de ti, cuando en realidad no lo es. Debemos de estar firmes, amados hermanos, firmes en el evangelio, firmes en Cristo. Pablo escribió acerca de estos hombres en Romanos 6:17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pero aún ante tales hombres perversos, los creyentes, hermanos, somos llamados a permanecer firmes en la fe, libres de todo temor, con la certeza que tales individuos acabarán en una perdición eterna. Es lo que la siguiente frase de nuestro texto dice, verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Pablo está haciendo un contraste entre los que se oponen, los cuales a pesar de todos sus intentos satánicos, ellos van a perder. Ellos serán derrotados y no van a poder destruir jamás la obra de nuestro amado Señor. La oposición de estos hombres es un indicio, un fracaso. Por el momento pueden mostrarse como leones, pero al final perderán todo intento destructivo. La palabra que Pablo usa aquí para perdición en el griego significa la terminación de algo causándole tanto daño que ya no pueda ser reparado o simplemente ha dejado de existir. Estos oponentes serán destruidos de tal manera que no habrá posibilidad de restauración, pues su destrucción será definitiva, una ruina eterna de la cual no habrá derecho. Es cuando aplastamos en ocasiones a una cucaracha y la hacemos polvo cuando la pisamos. Serán destruidos, muertos, donde ya no habrá esperanza para ellos. Por el contrario, la valentía y firmeza de los creyentes es indicio de un triunfo, como Pablo lo afirma en el texto. Pongan sus ojos en la siguiente frase, más para vosotros de salvación. ¿Quiénes son los vosotros? Buenos, a los cuales Pablo se refiere, son todos aquellos que están firmes y unidos en medio de esa fuerte oposición. Ahora, amados, quizás tú como creyente puedas estar pasando alguna clase de oposición, simplemente por ser un fiel creyente. Y si eso es verdad en ti, recuerda lo que Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Hermanos, las luchas, las pruebas, la oposición son evidencia de lo que somos en Cristo. Y escuchen esto, mis hermanos, si como creyentes no estamos pasando algún tipo de oposición por ser creyentes, te animaría a meditar en tu vida, ya que a lo largo de toda la Escritura podemos ver que todo aquel que vive de una manera recta, de una manera digna del Evangelio, está en una guerra espiritual constante, y esto es todos los días. Recordemos que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a él, y el resultado será persecución, oposición y hostilidad. La persona que viene a Cristo con la mentalidad de que todos sus problemas se acabarán, creo que tú has escuchado este evangelio diluido, están completamente equivocados, ya que al venir a Cristo es realmente donde comienza la lucha. Los que creen que seguir a Cristo es una vida sin conflicto y sufrimiento, no conocen el verdadero evangelio. Pablo dice que mientras los opositores serán destruidos, los creyentes tienen segura su salvación. Esta salvación se puede interpretar de dos maneras. La primera de ellas es que los creyentes de Filipos pueden ser salvos de la oposición de los hombres perversos que estaban causando daño a la obra de Cristo. La segunda es que los creyentes serán salvos en un futuro, esto es, en la eternidad. Pero en realidad es que cualquiera de las dos posturas son verdad. El Señor puede liberar a los creyentes de tales oposiciones y también preservarlos en la eternidad. Y todo esto simplemente depende de Dios. Y es lo que Pablo dice en nuestra última frase del versículo 28. Y esto es de Dios. Finalmente, la gloria del triunfo no es de los creyentes, sino de Dios. Él es quien conduce al creyente al triunfo en Cristo Jesús. Y como la victoria es de Él, el creyente unido a Él triunfa en Él y por Él. Es Dios quien decide la destrucción de los que se oponen y la salvación
de los fieles. En el Coliseo romano, cuando un gladiador vencía al oponente, la multitud decidía si lo mataba o no. En otras palabras, la multitud tenía el poder de decidir si el oponente moría o no. Ahora, con esta ilustración podemos decir que es Dios quien decide a quién destruye o a quién salva. Por eso Pablo es enfático en decir, y esto es de Dios. Después Pablo les dirá que todos sus sufrimientos Dios lo ha permitido. Pongan sus ojos en el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. En este versículo podemos ver cómo Pablo le dice a sus lectores que tanto el creer en Cristo como el padecer por Él es un don o un favor que le otorga al creyente. En otras palabras, así como Cristo nos concedió la gracia de creer en Él para salvación, también nos dio el privilegio de padecer por Él. Los padecimientos que los creyentes puedan llevar en su caminar, lejos de pensar que son castigos de Dios, hermanos, son en realidad un privilegio que el creyente genuino pueda tener. Cuando un cristiano se enfrenta a la oposición del Evangelio, de seguro que va a sufrir pruebas, persecuciones y quizás aún la muerte. Pero como lo miramos en las Escrituras, Esteban fue apedreado por predicar a Cristo el Mesías. Santiago fue muerto a espada por orden de Herodes, por el simplemente hecho de ser creyentes. La tradición cristiana primitiva sostiene que Pablo fue decapitado durante la persecución ordenada por Nerón. Y no solo ellos, sino también miles de creyentes fueron y son perseguidos a causa de su fe. Y aún estamos en este tiempo actual, muchos creyentes sufren por el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquellos a quienes Dios ha salvado han recibido el privilegio de sufrir por causa de Cristo. Conjuntamente con el privilegio de creer en Cristo, Dios concede entonces el sufrir por Él. Amado hermano, si estás padeciendo ahorita algún tipo de padecimiento, algún tipo de persecución en tu trabajo, joven en tu escuela porque eres creyente, o tú, mi hermano, en tu trabajo porque eres creyente, gózate, hermano, gózate. Pero de lo contrario, quizás no puedas estar padeciendo algún tipo de persecución, o hay dos cosas: o hiciste las paces con el mundo, o no eres creyente. O has colgado las armas de tu lucha, tu escudo, tu espada, y has cedido al mundo, o no eres creyente. Examina tu vida, mi amado hermano. En su primera carta, Pedro escribió en el capítulo 2, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pesadas. Hermanos, a Cristo sabemos lo que le sucedió. Señor Santo, sin pecado, padeció. ¿Qué más nosotros podemos padecer, amados? Si en esta mañana tú quizás estás pasando por una lucha o prueba a causa del Evangelio, recuerda que Dios te ha dado ese privilegio. Pablo acaba de presentar un privilegio divino de sufrir por Cristo. Este sufrimiento es una gracia concedida, un honor que Dios les da y no una desgracia. Pero inmediatamente después, Él les da un ejemplo visible para que entiendan cómo se ve ese padecer por Él en la práctica. Verso 30, la primera frase: teniendo el mismo conflicto que visteis, que habéis visto en mí. Pablo está diciendo a los creyentes que ese mismo conflicto que pudieran estar pasando como creyentes, él también lo estaba pasando. Él les recuerda que ellos habían sido testigos de los padecimientos que él había pasado estando en Filipos. Pablo había sido azotado y encarcelado por predicar el Evangelio. Recuerdan, Lucas nos narra en Hechos 16:22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas
Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con el cepo. Los creyentes de Filipo no solo oyeron hablar de sufrimiento por causa de Pablo, sino ellos mismos fueron testigos presenciales de lo que el apóstol padeció en esa ciudad. Amados, esta realidad nos anima a seguir firmes en la fe, recordando que no estamos solos, que hay mucho pueblo de Dios que en este momento también está padeciendo a causa del Evangelio. Fue tanto el padecimiento de Pablo que de hecho la palabra conflicto que utiliza aquí en el original significa agonía, y esto tiene la idea de tener una lucha interior muy intensa y demasiado fuerte. Pablo fue un ejemplo a seguir para los creyentes de Filipos, pero también es un ejemplo para nosotros de firmeza en medio de las dificultades. Pablo dice en la siguiente frase: y ahora oís que hay en mí, como diciendo ese conflicto aún sigue presente. La lucha y las dificultades solo terminarán, escucha hermano, cuando el creyente vaya a la presencia de Dios. Mientras estemos en esta tierra tendremos oposición, persecución y mucho tipo de tribulaciones. ¿Estás preparado para eso, amado hermano? ¿O creías que venir a Cristo era como lo pinta el Evangelio diluido? Ven a Cristo y tus problemas se te acabarán. Ven a Cristo y serás dichoso y muy feliz sin problemas en esta vida. Mientras estemos en esta tierra, debemos armarnos de valor y firmeza, sin tener temor, sino más bien estar con gozo, sabiendo que somos participantes de las aflicciones de nuestro amado Señor. Como conclusión, en estos versículos miramos cómo el apóstol Pablo exhortó a los creyentes a vivir de una manera digna del Evangelio. Esta exhortación también es para nosotros. Hermanos, si profesas ser creyente, vive entonces conforme a esa profesión. Si tú dices que eres un hijo de Dios, vive entonces como un hijo de Dios y no como un huérfano en la semana. Si tú crees en el poder del Evangelio, defiéndelo a capa y espada. Esta dignidad de vivir, como lo dijimos, no se basa en méritos humanos, sino en una conducta coherente con la fe que profesamos. Pablo exhortó a los cristianos a mantenerse firmes, unidos en un mismo espíritu, luchando juntos por la fe y sin temor frente a la oposición. Además dijo una verdad muy profunda que muchas veces la olvidamos. Creer en Cristo y sufrir por Él, ambos son dones de Dios. El sufrimiento, lejos de ser un castigo, es una evidencia de permanecer en Cristo y una oportunidad para glorificarle. Así como los filipenses fueron testigos del sufrimiento de Pablo y ahora lo enfrentaban ellos mismos, también nosotros somos llamados a perseverar en la fe, sabiendo que no estamos solos y que el sufrimiento por Cristo tiene un propósito eterno. Seguir a Cristo nos cuesta. Jesús dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Ese es el Evangelio y vivir conforme a Él. Termino con unas palabras del puritano John Owen y cito: el sufrimiento por Cristo no es una pérdida, sino una participación en su gloria. Oremos. Padre, te pedimos que tú nos des la firmeza, Señor, de seguir o a vivir de una manera que le agrade conforme al Evangelio. Hoy muchos púlpitos, Señor, han sido diluidos a palabras humanistas, y la razón o resultado de esto es que hay muchas personas en las iglesias que se creen que son salvas sin serlo. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir de una manera coherente con el Evangelio. Que no seamos cristianos únicamente cuando somos vistos por los demás, sino cuando no somos vistos por nadie. Que sabemos que tus ojos están en todo lugar y tú conoces lo que hacemos en lo secreto.
Padre, te damos gracias inmensas en esta mañana. Síguenos animando, síguenos fortaleciendo. Señor, tú vienes pronto por tu iglesia, pero mientras te esperamos, danos la firmeza y la convicción y el valor y la unidad de seguir viviendo conforme a tu glorioso evangelio, en el cual tenemos salvación. En los méritos de Cristo oramos. Amén.